exilio es el abandono impuesto por la fuerza y además por motivos ideológicos que tiene que hacer una persona de dejar el sitio donde vive, el lugar donde trabaja, donde está su familia, sus amigos. En definitiva, es romper el proyecto de vida de una persona. El feminismo es una forma de entender el mundo y de entender la vida. Es una forma que nos aproxima a ver qué es lo que pasa con la vida de las mujeres, por qué en todo el mundo y en el sitio también donde vivimos las mujeres sufren discriminación, desigualdad, se limita su autonomía, sus libertades, y es de alguna forma también una forma de interpretar la realidad de la vida de las personas, y también es un movimiento social, es decir, es la unión de muchas mujeres que de forma solidaria peleamos por acabar con estas injusticias y por conseguir los derechos para todas las mujeres. Cuando lo utilizamos, lo que queremos significar, lo que queremos señalar es que las desigualdades, las discriminaciones de las mujeres tienen un contenido social y cultural, es decir, que no se deben a hechos, a la biología ni a ningún aspecto que tenga que ver con la naturaleza, sino que es la sociedad la que ha convertido el hecho de que seamos personas de diferente sexo, que lo ha convertido en una desigualdad que genera discriminación. Entonces el género significa fundamentalmente eso, ¿no? Poner el acento en el carácter social y cultural, y por lo tanto posible de cambiar, de las desigualdades entre hombres y mujeres y de esas relaciones de poder que se dan en la sociedad y que tienen muchas expresiones, una de las cuales es la violencia, pero no solo. Lo único que con el término de género, al final, claro, el lenguaje a veces es muy tramposo. Y también lo que sucede es que desde las instituciones, desde los poderes políticos, se ha integrado, se ha incorporado ese concepto de género y al final le han quitado ese carácter de denuncia radical con la que el feminismo lo ha utilizado. Género muchas veces es como si hablamos de mujeres, ¿no? Una cosa con perspectiva de género, pues parece que simplemente es porque hay mujeres, no. Es mucho más profundo. Es una fecha en la que todo lo que se viene haciendo, todos los grupos de mujeres que vienen trabajando sobre distintos temas o en distintos sitios, ¿no? Y muchas mujeres que de forma individual aprovechan, digamos, esa fecha para salir, tomar las calles, que eso es muy importante, que se nos vea, que tomemos la calle, que tomemos el espacio público, y entonces ahí se expresa todo lo que es las reivindicaciones, las exigencias, las denuncias y las propuestas que se hacen desde el feminismo. Y efectivamente en el 8 de marzo lo que se pone al descubierto es todo lo que queda por hacer, y todo por lo que estamos trabajando día a día desde muchos espacios. Estamos en un momento particularmente complejo y muy difícil. Por un lado es un momento que nos llena de ilusión y de esperanza porque desde el 15M digamos, hay todo un movimiento de expresar la indignación y el cuestionamiento de esta sociedad, y eso ha generado un nivel de movilizaciones en el que nosotras hemos participado en general, y además hemos sido protagonistas de una muy importante que fue paralizar la ley de aborto de Gallardón, que era una limitación, que era ir contra el derecho de las mujeres a decidir, y conseguimos que un ministro, como era Gallardón, que lo que decía era que el deber fundamental de las mujeres era ser madres, dimitiera. Bueno, eso es muy importante y tiene además una significación política y simbólica también, porque ganamos esa batalla. Pero por otro lado estamos en un momento de una crisis brutal, que es una crisis no puntual, sino es una crisis que decimos civilizatoria, donde no solo se están recortando libertades, derechos,
de toda la población y particularmente también de las mujeres, a todos los niveles, y además viene acompañada de toda una ofensiva ideológica por modificar y cambiar y limitar las conquistas que hemos hecho las mujeres. Hay que tener en cuenta que las mujeres ya estaban incorporadas en el mercado laboral de forma desigual con respecto a los varones, y además tenían una situación de discriminación en todos los niveles, en la contratación, a nivel salarial. Entonces la crisis lo que hace es, de alguna forma, profundizar en esa situación. Eso de las mujeres que tienen empleo y contratos, etcétera, que las mujeres que no, lo que tienen es una situación de máxima precarización. La crisis, ¿qué está haciendo? Está aumentando la carga de trabajo de las mujeres, porque el Estado lo que está haciendo es desresponsabilizarse de atender el bienestar de las personas en muchas esferas, ¿no? A través de las reformas laborales, de los recortes de servicios, de la sanidad, de educación, las escuelas infantiles, y todo eso recae la responsabilidad sobre las familias. Y hablar de responsabilidad en las familias es hablar de responsabilidad de las mujeres, ¿no? Que son quienes se responsabilizan en el 90-85% de los casos de las personas dependientes, de todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidados. Es una ideología neoliberal que lo que pretende es consolidar un modelo de sociedad tradicional, donde las mujeres estemos, digamos, otra vez fundamentalmente, porque no va a haber un abandono del empleo asalariado como ha habido con otras crisis, pero donde las mujeres volvamos a ocupar simbólicamente y socialmente el lugar en el hogar, y negar a partir de ahí toda la libertad y la autonomía y los derechos que habíamos conseguido, porque eso tiene implicaciones en cómo se entiende la sexualidad, tiene implicaciones en cómo se entiende la autonomía de las mujeres, tiene muchas implicaciones que van más allá de las medidas puramente económicas. El estado del bienestar garantizaba unos mínimos de recursos y servicios y derechos, ¿no? Pues garantizaba la educación, la sanidad, etcétera, y una serie de prestaciones siempre que estuvieras relacionada con el mundo del trabajo asalariado. Con la crisis, que es lo que está pasando, que ese estado llamado del bienestar, que ya tenía muchísimos límites, porque el estado del bienestar, que en España siempre ha sido muy limitado, daba derechos a unas, no a todas, ni a todos, daba derechos a unas mujeres, pero a otras no, es decir, también producía procesos de exclusión muy fuertes, ¿no? Y de hecho, si vemos la situación de las mujeres, vemos que había muchas desigualdades. No es lo mismo la situación de las mujeres inmigrantes que la situación de las mujeres de origen autóctono que tienen empleo, a las mujeres que están, es decir, que hay una diversidad de situaciones enorme. Pero hablando en términos generales, la crisis lo que supone es que ese papel del Estado de velar por o garantizar ciertos derechos de las personas desaparece, porque lo que hace el Estado ahora mismo es ser el garante precisamente de que repercuta sobre la población el coste de la crisis económica y financiera que no hemos generado la población. Entonces es un estado, por eso digo que en vez del estado del bienestar, ahora se llama el estado del malestar. Y son recortes económicos y no solo, porque ahí tenemos la ley Mordaza, la reforma del Código Penal, la cantidad de multas que está habiendo a personas que se manifiestan, es decir, que es un estado que además quiere reprimir y controlar la disidencia, la contestación, que es una contestación también que propone cambios, ¿no? Yo defiendo los derechos de las trabajadoras del sexo. Creo que las trabajadoras del sexo tienen que tener los derechos reconocidos a cualquier ciudadana y ciudadano,
que así lo reclaman buena parte de ellas y que por lo tanto lo que tiene que hacer la sociedad es, entre otras cosas, escuchar y dialogar y ver cómo se pueden realmente garantizar esos derechos. La jerarquía católica y la Conferencia Episcopal, por lo tanto, tienen un proyecto, su proyecto social y su proyecto moral, entre comillas, es un proyecto que parte de la necesidad del sometimiento claro, directo y explícito de las mujeres. Se ha ido oponiendo con la misma virulencia a cualquier ventanita que abríamos para la libertad de las mujeres. Son unos auténticos misóginos y claramente y declaradamente contrarios a la libertad y a los derechos de las mujeres, y tienen un proyecto de sociedad clarísimo, que muchas veces coincide sin ninguna fisura con lo que dicen portavoces políticos fundamentalmente de la derecha. Lo que no se dan cuenta, que es lo que le pasó también a Gallardón, es que va a haber una resistencia feroz de las mujeres, porque las mujeres no estamos dispuestas a que venga nadie y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, dónde tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. A mí me parece que es muy significativo lo que está pasando con la violencia sexista, porque en las encuestas en general se pregunta, y la mayoría de la población dice que está en contra de la violencia sexista, pero luego, claro, los datos y los hechos remiten a otra realidad completamente distinta. Es decir, es imposible que, si existe ese consenso social tan fuerte que condene la violencia sexista, pueda suceder las cosas que suceden. Puede haber tantas muertes, tantas muertas, mujeres muertas, puede haber tantos malos tratos, puede haber tantas agresiones sexuales. Entonces, aquí está fallando algo. ¿Por qué esos 1000 hombres en un campo de fútbol aplauden y vitorean a un maltratador? Algo está pasando. ¿Qué es lo que sucede para que una reciente encuesta que decía que el 28% de chicas jóvenes entre 14 y 24 años consideraban que un hombre agresivo que un chico agresivo era más atractivo? Aquí, desde luego, está fallando mucho la sociedad. Y uno de los principales problemas es qué pasa en la educación, qué pasa en aquellos espacios donde se están socializando las y los chicos. No existe hoy mismo en el currículo escolar, no tiene nada que ver, no se imparte nada en relación a la educación afectivo-sexual, ni en relación a los valores de la convivencia y a los valores del respeto a la diversidad y a la igualdad entre las personas. Y por otro lado, que esto que hablábamos antes de esta ofensiva ideológica también se traduce a nivel global, es decir, qué es lo que sucede, qué tipo de cultura y de mensajes se dan a través de las películas, de las series, ¿no? Cómo está volviendo digamos, un mensaje que hace a veces apología de la denuncia, o, si no es apología, se muestra comprensivo con ciertas manifestaciones de violencia. Y esa comprensión, y por supuesto la apología, significa dar más fuerza a la impunidad con la que se sienten los maltratadores o esos 1000 fanáticos que apoyan y vitorean a un maltratador. Que ahí es importante que haya leyes, pero ahí es importante también la educación y el compromiso del conjunto de la sociedad. Ahí nadie puede mirar para otro lado. Es muy importante porque con el lenguaje nos comunicamos y nombramos o no nombramos las cosas, y las nombramos de una forma o de otra, es decir, es la forma que tenemos para entendernos y comunicarnos. Y si se utiliza un lenguaje sexista que, para empezar, invisibiliza completamente a las mujeres, está invisibilizando sus necesidades, sus experiencias, está apartando de la realidad y dando una visión totalmente masculina de la realidad. Y si nuestro lenguaje nos permite diferenciar entre el masculino y el femenino, y el masculino hace referencia a los varones y el femenino a las mujeres, pues entonces hablemos de forma apropiada.
Y yo creo que muchas veces a mucha gente le molesta porque, bueno, porque se resisten a tener una visión amplia de lo que somos los seres humanos, que somos hombres y mujeres, transexuales también, pero en cuanto al género, hombres y mujeres. Nosotras hemos vivido una etapa en que nos defraudaron, ¿no? Nos defraudaron cuando nos decían que sí se iban a recoger las exigencias, pero que no era el momento adecuado, que había que dejarlo para después. Así pasó en la Constitución, así pasó en otras cosas, y desde luego esperamos y estamos ilusionadas con que no suceda así, pero esperamos que ahora no sea así. Ahora estamos en un momento en que ha habido una repolitización de la sociedad enorme y donde hay un nivel de participación y de entusiasmo enorme en todos los sitios. Entonces, bueno, eso, claro, eso empuja a tener esperanzas, eso empuja a que desde los movimientos, como el movimiento feminista, estemos también, mujeres del movimiento feminista, estemos participando en todos esos procesos, porque queremos que esos procesos realmente tengan un final feliz. Y ese final feliz tiene que ser que en los programas que se vayan a llevar, en todas las elecciones que tenemos ahora por delante, esté claramente y de forma expresa recogido aquellas medidas que pueden garantizar una vida digna y una vida feliz para las mujeres. Y bueno, son procesos muy interesantes, hay mujeres feministas en todas estas nuevas formaciones, en Podemos, en Ganemos aquí en Madrid, pero también sé que las hay en otras ciudades y en otros espacios de confluencia que se están dando en otras ciudades, y que participamos de ese entusiasmo colectivo y que queremos que efectivamente, digamos, se acabe configurando proyectos inclusivos que permitan ejercer una ciudadanía a todas, 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 todas y a todos, por supuesto.